Why you wanna let me go now? Are you saying that you change your mind? For love or pity, let me know now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? How could we let love go? How could we move on? Why you wanna let me go now? Are you saying that you change your mind? For love or pity, let me know now. Cause your love made me go blind. Why are you playing? We ain't got the time. Tell me now if you want out. What are you saying? Come on and spit it out. I'm about to lose my mind again. How did you stop loving me? How is that even possible? How could we let love go? How could we move? Buenos días, hoy es jueves 16 de junio, son las 10:30 de la mañana. Llevo ya aquí 2 horas y cuarto. Esperaba que el izado de la Viga Museo fuese a primera hora de la mañana, pero están teniendo algún tipo de problema y están hablando de retrasos de la 1 o las 2 de la tarde para comenzar el izado, y eso suponiendo que no tengan nuevos problemas, así que tampoco me extrañaría que el izado fuese mañana. Así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí. Sé que hay 2 soportes nuevos que han llegado al fondo norte, estarán al lado de la Torre D, quizás se pueda grabar eso, y en el resto del estadio no sé qué novedades hay, así que lo dicho, me voy a empezar a dar la vuelta a partir de aquí, a ver si por lo menos puedo ver el izado de uno de los 2 soportes del fondo norte. La situación en 2 horas no ha cambiado prácticamente, siguen con esa plataforma naranja y en la zona sur de la Viga Museo. No sé ahora mismo si hay trabajadores en la planta de arriba, en la de abajo sí que se ve alguno trabajando todavía, así que nos toca esperar. Yo digo que tampoco descartaría que el izado fuese incluso mañana, si siguen teniendo problemas, teniendo en cuenta que el izado son 3 horas, habrá que esperar. Me comentan ahora que están a punto de izar un soporte en el fondo sur, así que voy a intentar ir deprisa, porque los 2 soportes que están aquí en el fondo norte creo que siguen encima del camión. Creo que ya los podéis ver abajo a la izquierda. Y como os comentaba, el de abajo es más corto que el que está arriba. Puede haber unos 5 metros de diferencia a la derecha, y yo creo que por la izquierda hay otra distancia parecida. No, pues me ha engañado la perspectiva. En este extremo de aquí son igual de largos, donde sí es más corto es por el extremo que está más a la derecha, y ya digo que puede haber una diferencia de unos 5 o 6 metros. Parece que de alguna forma van a unir la Torre D con el Torreón Norte. Eso parece que va a ser un suelo y lo están instalando justo ahora.
Aquí están ahora terminando de instalar otra viga en la parte frontal del nuevo edificio y además es grande. Que no hay un buen ángulo para poder grabar la viga, pero está justo donde se ven las eslingas naranjas de la grúa LTM que está delante de nosotros. Así que justo encima deberían colocar 1, 2 y 3 más. Están empezando ahora a poner esta viga, que ya veis que va a sobresalir por encima del voladizo, y hay una puesta a la izquierda. Aparentemente son diferentes. Yo creo que ha salido de un camión que está descargando al lado de la Plaza de los Sagrados Corazones. No es el mejor ángulo, pero ahora mismo es el único que tengo. No sé por qué, pero esto tiene pinta de ser para el hipogeo o para la cueva. Este color verde oscuro es el mismo que el de las celosías, por eso pienso que va a ir para adentro. Tiene algunos papeles pegados, a ver si me puedo acercar y lo grabo. Tiene de hecho dos papeles, uno es este y el otro está un poquito más a la izquierda, que es este de aquí. Y luego el de detrás, no sé si lo vais a ver. ¿Oís esos pitidos? Pues es la grúa que ha ayudado a hacer el izado de ese nuevo soporte, que es el que habéis visto en el directo y en el timelapse del principio. Y yo me imagino que esta irá ahora para el fondo norte para descargar los dos soportes que hay allí. No sé si les dará tiempo a izar uno hoy por la tarde. Yo diría que le he metido un bulón arriba. Pero la verdad es que es muy complicado saber, además está oscuro, o sea que complicado. Le acaban de quitar las cuerdas que hacen de guía para el izado. Así que me imagino que ya está puesto del todo este soporte y ahora tendrán que soltarlo de arriba. La verdad es que es bastante llamativo ver cómo sobresalen los faldones que van acercándose hacia la torre A. Aquí ya podéis ver que hay nuevas lamas de acero para la cubierta. Estas me imagino que irán en el fondo sur.
Lo visteis en el vídeo de ayer más o menos cuál es el proceso, y ahora va a pasar por delante de nosotros la grúa de Fraile, que yo ya digo creo que va para el fondo norte. Son casi las 12 y de momento la situación aquí no ha cambiado. No sé si están ahí apretando en la primera planta de la Viga Museo. Ahora les grabaré con el zoom. Yo la verdad es que lo veo complicado que sea alisado hoy, luego me equivocaré evidentemente, pero si están haciendo este tipo de cosas a las 12, mal asunto. Y esto lo están subiendo ahora desde un punto cercano a la torre C. Yo estoy en la otra torre, en la B. En principio la mayoría del trabajo está teniendo la parte sur de la Viga Museo. Es verdad que en la parte de arriba en el centro hay un trabajador. Ahora con las casetas no se ve en la zona norte, pero me parece que tampoco hay nadie. Es la 1:15 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. No sé si van a izar la Viga Museo hoy o no. En teoría podría ser a las 2 de la tarde. Yo me tengo que ir, entonces no sé si voy a poder grabarlo. Y si no, será mañana por la mañana. Así que yo estaré atento igualmente. Ya habéis visto que han subido otro nuevo soporte para la piel en el fondo sur. Están preparando otros dos que todavía no han bajado el camión en el fondo norte. Así que siguen avanzando. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen jueves. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor suscribiros. Que tengáis un buen jueves. Adiós.